Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Muchas gracias también a Salud 180 por permitirme participar, por permitirme estar con ustedes. Mi nombre es Anaí Ubiarco. Estoy certificada en biología molecular. Particularmente me he especializado en la microbiología molecular, que es el trabajo con los microorganismos, con virus, con bacterias. Además también tengo una maestría en educación y bueno, como les mencionaba, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante, un tema que también nos tiene preocupados y es la vacunación, es la importancia de completar los esquemas de vacunación en los pequeñitos. El día de hoy, o más bien al día de hoy, 4 de cada 10 niños menores de un año no tienen completo su esquema de vacunación. Y esto es una cifra muy importante. De acuerdo con la OMS, aproximadamente 80 millones de pequeñitos pueden estar en riesgo de tener enfermedades como poliomielitis, como difteria o como sarampión, justamente debido a que les falta alguna dosis o algún refuerzo en su esquema de vacunación. Y esto también se está reflejando en México. Sabemos que asociado a la pandemia por COVID-19, aproximadamente las coberturas de vacunación en México han disminuido aproximadamente en un 20 a 30%. Y esto pondría a los pequeñitos mexicanos en riesgo de adquirir enfermedades como difteria o polio, las cuales tenemos ya casi 30 años sin casos en México. Imagínense ustedes que estas enfermedades, que pueden ser letales o que pueden ser incapacitantes, como es el caso de la polio, pueden regresar a México. Podrían estar afectando a nuestros pequeñitos si nosotros bajamos la guardia. Es muy importante decir que a lo mejor nos da cierto miedo ir a los centros de vacunación justo por esta pandemia. Podemos pensar que a lo mejor podríamos contagiarnos, pero déjenme decirles que es muy, muy importante decir que si nosotros nos ponemos nuestra protección, si usamos cubrebocas, si nosotros seguimos las medidas como el lavado de manos, podemos llevar perfectamente sin ningún problema a nuestros pequeñitos a vacunar. Y amigos queridos, los invito a que me manden sus preguntas. Estamos aquí en vivo con toda el entusiasmo de poder responder todas las dudas que ustedes tengan sobre la vacunación de sus niños. Vamos a platicar sobre qué vacunas, sobre los esquemas, sobre las medidas que tenemos que tomar, el uso de cubrebocas, todo lo que es importante para que nuestros pequeñitos estén protegidos. Entonces, váyanme mandando sus comentarios, vamos a tratar de responder todas las dudas que ustedes tengan. Y bueno, como yo les decía, si nosotros seguimos todas las medidas, sin ningún problema podemos llevar a nuestros pequeñitos a vacunar. Esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy plantea un escenario epidemiológico que no conocíamos. Es algo nuevo para el mundo y obviamente esto está afectando a Latinoamérica. Entonces, como consecuencia de este distanciamiento que hemos estado presenciando, es que hemos visto esta disminución en las coberturas. Ahora, ¿qué es una cobertura de vacunación? Bueno, una cobertura de vacunación es el número de pequeñitos o de personas que han recibido la vacuna. Es muy importante o es un factor muy importante para que una vacuna sea eficaz, para que una vacuna sea protectora. Es decir, la efectividad de la vacuna depende del número de personas que la reciban. Entonces, para que nosotros garanticemos que nuestros pequeñitos estén seguros y que estén protegidos, es importante que estas coberturas estén adecuadas, estén arriba del 80, arriba del 70%. Por eso es tan importante que nosotros vayamos recuperando estas protecciones. Ahora, es muy importante decir que de acuerdo con la OMS, siempre hay que priorizar la vacunación. Es decir, en estos momentos de pandemia no debemos dejar de irnos a vacunar por miedo a contagiarnos. Hay que seguir las recomendaciones. Ahora, si fuera necesario priorizar alguna vacuna, es decir, todas son importantes, pero si fuera necesario priorizar alguna, nos dice la OMS que las vacunas que deberían de ser priorizadas son aquellas que están en proceso de eliminación o de erradicación. ¿Cuáles son estas? Bueno, tenemos como ejemplo al sarampión,
a la rubiola y a la poliomielitis. También nos dicen que otras vacunas que son prioritarias en estos momentos son aquellas que previenen enfermedades que pueden ocasionar un alto número de casos. ¿Cuáles son estas? Influenza y neumococo, sobre todo en esta época que bueno, ya está empezando la temporada de influenza y hay que protegernos contra lo que ya tenemos vacuna. Ya tenemos vacuna contra influenza y es altamente protectora. Ahora, también nos dice la OMS que es muy importante que cuidemos las vacunas que previenen enfermedades que podrían ocasionar brotes. ¿Cuáles son estas? Bueno, sarampión, meningococo, rubiola, difteria y polio. Entonces, en el caso de los pequeñitos, tenemos una vacuna que es la vacuna hexavalente y esta va a proteger a los pequeñitos contra las 6 principales enfermedades. ¿Cuáles son las 6 principales enfermedades que podrían afectar a los pequeñitos menores de 5 años? Bueno, son difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, enfermedades invasivas por una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B y también contra hepatitis B. Y como yo les mencioné, estas enfermedades son de las que nos indica la OMS que deberíamos de proteger como prioridad. Entonces, bueno, hay que completar los esquemas de los pequeñitos. Recuerden o recordemos que cuando hablamos de esquemas tenemos distintos números de dosis y refuerzos. Vamos a seguir hablando del ejemplo de la vacuna hexavalente. Tenemos 3 dosis que se aplican a los pequeñitos a los 2, 4 y 6 meses. Y además tiene un refuerzo a los 18 meses de edad. Entonces, para que una vacuna sea protectora, necesitamos que los bebitos, que los pequeñitos o que nosotros los adultos, porque hay que recordar que también hay cartilla de vacunación para los adultos. Bueno, para que nosotros estemos protegidos, necesitamos colocar todas estas dosis y refuerzos. Ahora, ¿por qué es tan importante un refuerzo o por qué es tan importante una dosis? Recordemos que el propósito de una vacuna es generar anticuerpos. Pero me van a decir, doctora, ¿qué es un anticuerpo? Bueno, un anticuerpo es un soldado que es creado por el sistema inmune. Este soldado lo que va a hacer es proteger a nuestro cuerpo, es formar una barrera y evitar que las enfermedades afecten a los pequeñitos o nos afecten a nosotros. Entonces, cuando nosotros completamos las dosis y completamos los refuerzos, esos soldaditos van creciendo, van formando un escuadrón y forman completamente una barrera que va a impedir que las enfermedades nos afecten. Entonces, por eso es tan importante completar el esquema. Si tu papito, si tu mamita ya detectaste que a tu bebé le hace falta ya sea una dosis o un refuerzo, es muy importante que acudas cuanto antes a que tu bebé, a que tu niño o a que tú mismo recibas la vacuna. Es muy importante recordar que afortunadamente en México las vacunas son gratuitas y están disponibles. En México tenemos un programa de vacunación que es universal. ¿Y qué quiero decir con un programa de vacunación universal? Bueno, que este programa, en el caso de los niños menores de 8 años, las vacunas son completamente gratuitas y son un derecho. Entonces, cualquier pequeñito menor de 8 años puede acudir a cualquier institución y va a recibir sus vacunas. Ahora, no necesita ser derechohabiente. Solamente con que acuda a IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud solicitando su vacuna, la va a recibir. Entonces, ya sabemos, las vacunas están disponibles, las vacunas son un derecho de los niños y entonces vamos a llevarlos a que las reciban. También recordemos que la OMS también nos indica que una vacunación o que la vacunación prioritaria es la de los pequeñitos recién nacidos. ¿Cuáles son estas vacunas para los pequeñitos recién nacidos? Bueno, son hepatitis B y BCG. Ahora, posteriormente ya comienza a partir de los 2 meses el esquema de vacunación con vacunas como la que ya mencionábamos, que es la vacuna hexavalente. Entonces, es muy importante decir que la OMS y que otros organismos internacionales como UNICEF nos dicen que la prevención de las enfermedades es una actividad esencial y siempre es una actividad prioritaria. De hecho, la UNICEF nos dice,
Si tú como papá estás en la capacidad de que tu bebé reciba una vacuna, ve por ella. Ve por ella porque siempre es una prioridad. En estos momentos nosotros estamos ansiosos esperando a que haya una vacuna contra COVID-19. Sin embargo, desafortunadamente todavía no existe, todavía no tenemos esa vacuna, pero sí tenemos muchas vacunas que existen, que sabemos que son seguras, que sabemos que son completamente eficaces y que van a ayudar a nuestros pequeñitos. Entonces, por favor, si ustedes ya notaron que les hace falta una vacuna a su bebé o a ustedes, acudamos de inmediato. Cuando hablo de vacunas de adultos, bueno, doctora, pero ¿cuáles son las vacunas de adultos, no? ¿Cuál nos corresponde? Existe una vacuna que se llama TDPA. En el caso de la vacuna TDPA, protege contra tétanos, difteria y tosferina. Y esta está indicada en adolescentes y adultos. También, de acuerdo con la OMS, la debemos de recibir cada 10 años. Entonces, bueno, esa es una de las recomendaciones para adolescentes y adultos. También a los adultos mayores se les debe aplicar neumococo. Y ya sabemos que en esta temporada tenemos la vacuna contra influenza. Esta vacuna ya sabemos que está recomendada en ciertos grupos de riesgo. Bueno, en realidad está recomendada a toda la población a partir de los 6 meses, siempre y cuando, o más bien priorizando a ciertos grupos de riesgo. Pero esta vacuna está indicada a partir de los 6 meses de edad para cualquier persona. Y amigos, nuevamente los invito a que me vayan compartiendo sus comentarios, sus preguntas para que podamos resolverlas. Entonces, déjenme, vamos a revisar qué tenemos. Listo. Entonces, vamos, por favor, síganme compartiendo sus comentarios, vamos a ver qué podemos resolver, qué dudas tienen, vamos a platicar sobre las vacunas que les hagan falta a sus pequeñitos para que podamos resolverlo. Listo. Perfecto. Entonces vamos a seguir platicando sobre las vacunas. Como yo les comentaba, gracias a la vacunación, y esto es muy importante decirlo, de acuerdo con la OMS, además del agua potable, la manera más eficaz de prevenir enfermedades es la aplicación de las vacunas. Entonces, imagínense ustedes la importancia que tiene completar y aplicar las vacunas en nuestros pequeñitos. Tenemos ya aproximadamente, ya lo decíamos, 30 años sin enfermedades como podrían ser polio o difteria. En el caso de polio, hace unos días, unos cuantos días, una semana, estamos celebrando o celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Afortunadamente, en México ya tenemos 29 años de haber eliminado la polio. Pero mientras exista polio en otros países o en otras partes del mundo, todos los niños están en riesgo. Es decir, mientras exista un niño o un caso de polio, puede seguirse transmitiendo. Afortunadamente en México, y gracias a la vacunación, no tenemos esta enfermedad. Pero si nosotros nos seguimos descuidando, si seguimos bajando la guardia, estas enfermedades pueden llegar a regresar, como es el caso de la polio. Recordemos que esta enfermedad puede ser devastadora en cuestión de horas, y uno de cada 200 pequeñitos infectados puede llegar a tener una parálisis irreversible que le va a causar daño el resto de su vida. Y hoy, gracias a la vacunación, es que 19 millones de personas que podrían tener algún tipo de parálisis están caminando, gracias a que se vacunaron y evitaron la polio. Entonces, vamos a seguir completando esquemas, vamos a seguir impulsando la vacunación. Perfecto. Entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber para que yo les pueda responder. Estoy aquí
tratando de visualizarlos para poder darles respuesta. Perfecto. Entonces váyanme compartiendo, por favor, todos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, para que podamos platicar, para que podamos darle solución y para que sigamos interactuando y esto sea más, más activo y más interactivo también para ustedes. Perfecto. Entonces vamos a platicar de otro tema que es muy relevante, que es muy importante y que yo sé que probablemente les pueda generar curiosidad. Vamos a platicar sobre la relación o sobre esta, ¿cómo llamarlo? Sobre esta barrera que se ha generado en torno a la vacunación o a la aplicación de las vacunas y el autismo. Este es un tema que surgió porque en 1998 un médico inglés, es decir, un médico londinense, escribió un artículo en el que vinculaba la aplicación de la triple viral con la manifestación de autismo. Hay que decir que desafortunadamente todavía no sabemos cuál es la causa del autismo. Este artículo fue lanzado en una revista, en la revista Lancet, pero después de un tiempo se dieron cuenta que este artículo era falso, que los resultados que este médico mostró eran completamente falseados. De hecho, uno de sus colaboradores confesó haber mentido en el artículo. Esto hizo que el artículo se eliminara de esta revista, que es una revista internacional. La misma revista pidió disculpas porque habían lanzado un artículo falso. El médico que lanzó el artículo perdió su licencia, perdió su título como médico, actualmente no puede ejercer la medicina y entonces a partir de este artículo se han publicado cientos de artículos desmintiendo esta barrera. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y de ahí es que viene esta confusión, que viene este rumor que ha seguido creciendo. Pero la verdad es que no existe ninguna evidencia científica que hable sobre esta relación. No existe. Y como yo les decía, hay cientos de artículos que desmienten este rumor. Pero bueno, el daño ya estaba hecho. Entonces yo les pido a ustedes que me están escuchando el día de hoy que me ayuden a combatir este rumor, que desmintamos este tipo de información y que, bueno, hablemos con bases científicas, con evidencia médica sobre la importancia de la vacunación. El objetivo de una vacuna es evitar que cualquier pequeñito sufra o muera por una enfermedad que es prevenible por vacunación. Entonces yo les invito a que hablemos de ciencia, a que hablemos de la importancia de la vacunación y que trabajemos con estos rumores. Entonces no hay una vinculación, no existe tal vínculo. Y déjenme ver si tenemos comentarios. Les pido que me vayan compartiendo si tienen alguna pregunta para que nosotros podamos resolverla. Aquí todavía no tengo registrado un comentario. Permítanme tantito si los puedo visualizar acá. Denme un momentito para ver si lo podemos visualizar acá. Y para que nosotros sigamos platicando sobre lo importante que es vacunar a nuestros pequeñitos. Y como les decía, no solo a los pequeñitos, también a los adultos. Vamos a aplicarnos, vamos a hablar con el ejemplo. Vamos a demostrarles a los niños que nosotros también nos vacunamos y que que trabajamos con las vacunas. Y bueno, ya estoy viendo sus comentarios. Me dice Marisela Bata, tengo una duda. ¿Cómo podemos identificar que la vacuna de la influenza que se aplica de forma particular, es la de este año? ¿Es cierto que están aplicando la vacuna del año pasado? Desafortunadamente esto es verdad. De hecho, Cofepris lanzó una alerta diciéndonos que había ahí algunos problemas, que se estaba vendiendo también la vacuna de mercado público en mercado privado. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, primer dato.
La vacuna de mercado privado todavía no está disponible. Va a estar disponible ya en las próximas semanas, pero todavía no está disponible. Entonces, si les ofrecen una vacuna en estos momentos, no es la vacuna original porque todavía no está disponible para la aplicación. ¿Cómo podemos saber qué es la de este año? Podemos meternos a la página de la OMS y ahí nos dice qué cepas se aplican cada año. Ahí podemos buscar si la que nos van a aplicar es la correcta. Nos pregunta Adriana Márquez, ¿por qué es importante aplicarse la vacuna contra influenza? Excelente pregunta. La vacuna contra influenza va a evitar que nos enfermemos de esta enfermedad, vaya la redundancia, pero ¿por qué es importante? Bueno, la vacuna o la influenza más bien no es una gripe, no es un catarrito, es una enfermedad que puede llegar a ser letal, que puede llegar a tener complicaciones y hospitalizaciones graves, sobre todo en personas que padezcan o que sean parte de algún grupo de riesgo. Entonces, por eso es importante, porque vamos a evitar hospitalizaciones, complicaciones y muertes. Ahora, en estos tiempos de pandemia es muy importante que nos apliquemos la vacuna contra influenza porque de esta manera vamos a evitar acumulaciones en los hospitales y los servicios de salud se van a poder enfocar en la pandemia, se van a poder seguir enfocando en la pandemia. Entonces, aquí les dejo un mensaje. Vamos a vacunarnos contra lo que ya hay vacuna. Nos pregunta Ella Heng, doctora, si una persona está ligeramente resfriada, ¿puede ponerse la vacuna? Una persona, un bebito o un adulto puede recibir una vacuna siempre y cuando no haya fiebre. Es decir, si yo tengo moquitos, si tengo los ojitos rojos, si me duele un poquito la cabeza, pero no tengo fiebre, puedo recibir la vacuna, la que sea. Entonces, mientras no haya fiebre, vamos a ponernos la vacuna. Ale Reyes nos pregunta, pacientes con diabetes, ¿qué precauciones deben tomar para la vacunación? Ok, un paciente que vive, una persona que vive con diabetes puede recibir su vacuna contra influenza sin ningún problema. No hay una recomendación adicional. Más bien, es importante que la reciba y que sea de los primeros. Es un grupo prioritario. Ale Reyes nos pregunta, muchas personas no acuden a vacunarse por el miedo a la reacción de la vacuna. ¿Qué tanto ponen en riesgo su salud? Sí, como yo les mencionaba anteriormente, para que una vacuna sea efectiva es importante que la cobertura sea alta. Entonces, entre más personas estemos vacunadas, más personas protegemos y nos protegemos a la familia. Yo les quiero decir que protegernos, vacunarnos, no solo nos protege a nosotros, protege a lo que más queremos. ¿Y qué es lo que más queremos? Nuestra familia. Entonces, yo siempre he dicho que la vacunación es un acto de amor. Yo vacuno a mi hijo porque lo amo, yo me vacuno a mí porque amo a mi familia y quiero protegerla. Vacunarnos es un acto de amor. Me pregunta Ella Heng, ¿quiénes no deben vacunarse? Aquí voy a hablar específicamente de influenza. La vacuna contra influenza en realidad no tiene contraindicaciones, excepto pequeñitos menores de 6 meses. Es decir, se puede aplicar a cualquier persona a partir de los 6 meses de edad. Entonces, sin problema, si ya tiene 6 meses de edad, se puede aplicar la vacuna. No existe una contraindicación. Sabemos que existen grupos prioritarios, pero recordemos que todos podemos enfermar de influenza, entonces todos deberíamos de vacunarnos. Ok, nos preguntan, déjenme encontrar otra pregunta por acá. Ok, creo que hasta el momento son todas las preguntas que tenemos. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, por favor, compártanmelo para que lo podamos ir resolviendo. Entonces, bueno, vamos a platicar entonces sobre estas barreras que mencionábamos. Y vamos a hablar específicamente de la vacuna contra influenza, porque nos hemos encontrado distintas barreras. Ya decíamos, ¿no? Las contraindicaciones. No hay contraindicaciones, excepto que no se puede aplicar en pequeñitos menores de 6 meses. Ahora, ¿cómo protejo a mi bebito que todavía no tiene 6 meses? Bueno, por eso es que la vacuna contra influenza está recomendada a las mamitas embarazadas. Yo vacuno a una mujer embarazada, ella va a producir anticuerpos protectores, estos soldaditos de los que ya hablábamos, y los va a transmitir al bebito a través de la placenta. Entonces mi bebé
Cuando nazca ya va a estar protegido contra influenza. Una vez que cumpla los 6 meses de edad, le aplicamos su vacuna. En el caso de esta primera vacunación, se aplica una vacuna a los 6 meses y posteriormente, 4 semanas después, es decir, a los 7 meses de edad, se aplica su refuerzo. Pero bueno, esta es la manera de proteger a los bebitos. Ahora, ¿cuáles son otros grupos prioritarios para, o en el caso específico de influenza? Tenemos a las personas que viven con diabetes, ya hablábamos un poquito de ellas, pero ellas son un grupo prioritario. A los adultos mayores, los niños de los pequeñitos entre 6 meses de edad y 5 años. Sabemos también que, o ya les decía, que cualquier persona puede enfermarse, entonces todos deberíamos de recibirla. ¿Qué otro grupo de riesgo? Todos los pacientes o todas las personas que viven con una enfermedad crónica. Enfermedad crónica, estamos hablando de enfermedad renal, o sea, enfermedad del riñón, enfermedad del corazón, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, como pueden ser los pequeñitos asmáticos, muy importante, ojo ahí, son un grupo también prioritario, o pacientes que viven con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, todos ellos son grupos de riesgo o grupos prioritarios. Y aquí me gustaría especificarles algo. Cuando hablamos de grupos de riesgo, no estamos hablando de grupos de riesgo para contraer la enfermedad. Estamos hablando de grupos de riesgo para hospitalizarse, complicarse y llegar a fallecer. Todos estamos en riesgo, todos podemos tener influenza, pero estos grupos particulares tienden a complicarse más. Tenemos aquí otras preguntas. Nos pregunta Celia Suez. A mí no me vacunaron contra polio, tengo 40 años, ¿hay alguna consecuencia? Aquí tendríamos que estudiar el caso muy específico, saber si usted tiene alguna complicación, alguna particularidad. Pero en realidad la polio es una enfermedad principalmente de los pequeñitos menores de 5 años. Entonces, en teoría, usted no estaría en riesgo, pero sí es importante que usted lo pregunte con su médico, que tiene su historial clínico y que podría aconsejarla mejor. Nos preguntan, la señora Sang pregunta sobre su hija que tiene 8 años y le faltan vacunas, ¿cuáles debe ponerse? Ok, si tu pequeñita ya tiene 8 años, aquí deberíamos de buscar cuáles son, o más bien de analizar su esquema de vacunación. ¿Qué vacunas le hacen falta y qué vacunas podríamos aplicarle? Aquí va a depender de la edad. Hay vacunas que de acuerdo a la enfermedad ya no es necesario aplicar a esta edad, pero hay vacunas que sí. Por ejemplo, el caso de sarampión. Recordemos que tuvimos un brote a principio de año. Entonces, este brote podría, o más bien esta enfermedad podría afectar y aquí tendríamos que aplicar la vacuna. Ahí tendríamos que analizar el caso específico. Tenemos otras preguntas. Déjenme revisar qué más tenemos por aquí. Ok. Entonces, síganme compartiendo sus preguntas. Nos quedan unos cuantos minutos, pero vamos a aprovechar el tiempo. Me preguntan también si los adultos deben de recibir la vacuna contra sarampión. Muy importante. Si no tenemos antecedente de haber recibido 2 dosis de triple viral, es decir, de la vacuna que nos protege contra sarampión, rubiola y parotiditis, si no tenemos evidencia, ¿cómo podemos tener evidencia? Con nuestra cartilla. Si no tenemos la cartilla con nuestras 2 dosis, debemos recibir la vacuna, por lo menos una dosis. ¿Cuál otro? También, si no tenemos evidencia de haber padecido sarampión, si estamos seguros de que tuvimos sarampión, ya no es necesaria la vacuna. De igual manera, si tenemos 2 dosis. Pero si no tenemos evidencia de haber enfermado y no tenemos evidencia de haber recibido 2 dosis, ahí sí es importante como adultos que recibamos la vacuna, porque recordemos que tuvimos un brote a principio de año y es una enfermedad de las que yo les platicaba que pueden regresar. Por ejemplo, tenemos el caso de Perú. La semana pasada Perú estaba prácticamente como nosotros. Ellos tenían 20 años sin difteria, nosotros ya tenemos 30. Ellos tenían 20 años sin difteria y debido a este descuido en las coberturas de vacunación, la semana pasada registraron un caso de difteria. Vean ustedes, 20 años de vigilancia, 20 años sin la enfermedad y
esta está confirmada actualmente. Entonces, bueno, amigos, se nos está acabando el tiempo, pero si ustedes tienen cualquier comentario, cualquier duda que yo pueda apoyarlos, con muchísimo gusto yo la puedo responder. Ya platicamos sobre los esquemas de vacunación, ya platicamos sobre influenza, platicamos sobre polio, sobre difteria. Si tienen cualquier otra duda, por favor háganmelo saber. Yo encantada lo puedo responder antes de que finalicemos. Y bueno, nada más recordarles, amigos, amigas, que el día de hoy, como ya lo decíamos, estamos ansiosos, estamos esperando que llegue una vacuna contra COVID-19. Todavía no la tenemos, pero sí tenemos muchas vacunas que son seguras, que son eficaces y que están esperándonos. Entonces vamos, por favor, vamos a buscar las vacunas, vamos a aplicarlas, vamos a vacunarnos contra lo que ya existe vacuna. Y tenemos otra pregunta. Diana Oliva nos pregunta, si se vacunó mi niña de sarampión, ¿es necesario volverse a vacunar? Ok, el esquema de vacunación contra sarampión es una dosis a los 12 meses de edad y un refuerzo a los 6 años. Si tu pequeñita ya tiene ambas dosis, es decir, 12 meses y 6 años, ya no es necesario. No hay, ya tu bebé está protegida, tu niña está protegida. Ese es el esquema completo. 2 dosis. Una dosis a los 12 meses, una dosis a los 6 años, está protegida. Y nos pregunta Norma Elvira, no, perdón, nos pregunta Ela Heng, hoy murió una persona de 69 años de difteria en Perú, es lo que les comentaba. Desafortunadamente y debido a este descuido, en Perú están viviendo esta situación y es algo que también puede afectar cualquier país. Mientras exista un caso de difteria, mientras exista un caso de polio, aunque sea en otro país, aunque a lo mejor lo veamos lejano, porque polio está presente todavía en 2 países, que son Afganistán y Pakistán, aunque nosotros digamos, están muy lejos, sí, pero mientras exista un caso, todavía estamos en riesgo, todavía podemos enfermar. Entonces no descuidemos por favor la vacunación, vamos a mantenernos protegidos, vamos a tener vamos a luchar por nuestra salud y por la de nuestros pequeñitos. Entonces, bueno, pues ya se me terminó el tiempo. Agradezco mucho a Salud 180, a todos ustedes por haberme acompañado y por favor, les repito, vamos a vacunarnos contra lo que ya existe una vacuna. Nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo sería un mundo sin vacunas, no? ¿Qué pasaría si no existiera? Vean ustedes lo que está pasando sin una vacuna. No tenemos una vacuna contra una enfermedad y esto nos tiene restringidos, ¿no? Nos tiene limitados en muchos aspectos. Entonces, imaginen un mundo sin vacunas, imaginen un mundo sin protección. No vamos a bajar la guardia, vamos a vacunarnos y bueno, les envío un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por haberme acompañado y bueno, espero que nos volvamos a ver más adelante. Muchas gracias.